Buenos días, en el video de hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento de un microondas, el cual funciona mediante calentamiento eléctrico, y por otro lado también hablaremos brevemente sobre un fenómeno bastante interesante de ver, llamado sobreenfriamiento del agua. Primero que todo, ¿qué son las microondas? Las microondas son ondas electromagnéticas con longitudes de onda que varían entre 1 milímetro y 1 metro, lo que corresponde a frecuencias en el rango de 300 MHz a 300 GHz. Las microondas se encuentran entre las ondas de radio y el infrarrojo, y son ampliamente utilizadas en comunicaciones inalámbricas, radares, astronomía y, como profundizaremos más adelante, en electrodomésticos como hornos de microondas que operan típicamente a una frecuencia de 2,45 GHz. El responsable de generar las microondas se llama magnetrón, el cual podemos observarlo en la parte de la derecha. En la izquierda vemos un esquema general de cómo se arma o de las partes de las que está compuesta un horno microondas. El magnetrón consta de un cátodo central con un filamento, el cual se le hace pasar un potencial de más o menos unos 1200 voltios. Esto para microondas comerciales. Al pasar este voltaje, el filamento va a comenzar a emitir electrones hacia el ánodo, que está con un potencial positivo, mediante una técnica que se llama emisión termoiónica. Entonces, para que el electrón no vaya directamente hacia el ánodo, sino que tenga una trayectoria más larga, se colocan dos imanes en los extremos para que el campo eléctrico que creen los dos imanes hagan que el electrón, en vez de ir así derecho, va a tomar como una ruta más larga, así de esta manera. Además de eso, para mejorar mucho más la eficiencia, en el ánodo se hacen unas cavidades. Estas cavidades lo que hacen es que cuando el electrón esté llegando aquí como al borde de la cavidad, por así decirlo, por las fuerzas repulsoras, va a empujar los electrones que están en esta zona, eh, en esta zona de acá, los va a empujar hacia acá y van a quedar en este otro lado. Por lo tanto, esta zona va a quedar cargada negativamente y esta positiva. Y al tener esta diferencia de cargas, esto va a actuar como si fuera un capacitor. Y esta parte de acá, al tener una forma circular, va a actuar como un inductor. Esto se conoce como oscilación LC. Al tener esta configuración de un capacitor con un inductor, se va a generar un campo eléctrico. Pero este campo eléctrico va a oscilar. ¿Por qué? Además, este no va a ser el único electrón que está viajando. Aquí va a haber muchos más electrones que van, que van a estar viajando del cátodo hacia el ánodo. Esto lo que hace es que eh, la- las cargas cambian. Entonces, siguiendo la convención que tenemos acá, si este está negativo, entonces este va a estar positivo, este va a estar negativo, este va a estar positivo, este negativo, y así sucesivamente. Y a medida que esto gira, o sea, esto va a ser en el tiempo cero, así van a estar distribuidas las cargas, pero cuando empieza a aumentar el tiempo, esto va a cambiar. Los lugares que está cargado positivamente, en donde hay una deficiencia de electrones, por así decirlo, va a cambiar a negativo. Y así. Y entonces los lugares que está cargado positivamente van a estar cargados negativamente, y los que están cargados negativamente van a pasar a estar cargados positivamente. Y esto va a hacer que el sentido del campo eléctrico varíe. Y como nos dice la ley de Ampère-Maxwell, al generar un campo eléctrico que varía con el tiempo, se va a generar un campo eléctrico. Si hacemos que estos dos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, vayan de manera perpendicular, pues vamos a tener nuestra onda electromagnética. Ahora, pero bueno, estas microondas, ¿cómo son capaces de calentar nuestra comida? Esto es debido a lo que conoceremos como calentamiento dieléctrico.
Un material dieléctrico es aquel que contiene dipolos permanentes o inducidos que cuando se colocan entre un ánodo y un cátodo actúan como un capacitor, permitiendo almacenar carga sin exhibir conductividad directa en corriente continua. Esto quiere decir eh, que cuando tenemos nuestro material, pues los dipolos van a estar distribuidos aleatoriamente. Esto va a estar así, esto va a estar así. Pero cuando están entre un ánodo y un cátodo, digamos que este se carga negativamente y este positivamente, pues los dipolos se organizan de acuerdo a este. Entonces la carga positiva queda mirando hacia la negativa y todos los dipolos quedan así organizaditos. Bueno, entonces abajo tenemos tres gráficas. La primera describe cómo sería el comportamiento de un material dieléctrico ideal, que es aquel en el que no hay desfase entre la orientación de sus dipolos y el campo eléctrico alternamente aplicado. Entonces la corriente de desplazamiento está completamente desfasada 90 grados respecto al campo eléctrico oscilante y por lo tanto no ocurre una disipación de energía en forma de calor, que en términos de energía nos dice que toda la energía del campo eléctrico es almacenada temporalmente como energía potencial dentro del material y devuelta al campo durante cada ciclo de oscilación sin pérdidas. Luego ya en la figura B podemos ver el comportamiento de un material dieléctrico real que tiene un desfase, un delta mayor a cero. Esto se da debido a la inercia de las moléculas, que se genera un desfase entre la orientación de las moléculas con el campo eléctrico, haciendo que parte de esta energía se disipe en forma de calor. Y ya finalmente tenemos eh, la gráfica C, en donde está la relación entre la parte real y la parte imaginaria eh, de la constante eléctrica del material. La relación entre estos dos, escrito de esta manera, epsilon 2' sobre epsilon', pues va a ser igual a la tangente del ángulo delta, y este término lo conoceremos como tangente de pérdida. Este, este término nos servirá para poder comparar la capacidad de distintos materiales para convertir la energía de microondas a energía térmica. Ahora, para también que los microondas funcionen eficientemente es necesario usar una técnica llamada cavidad de resonancia. Para llevarlo a cabo, las paredes del interior del microondas deben estar hechas de metal, que a su vez también cumplirán la función de una caja de Faraday, que se describe como en la imagen de aquí de la derecha, el cual pues básicamente cuando hay un campo eléctrico externo en cualquier dirección, o electromagnético o magnético, eh, lo que va a hacer la caja de Faraday es crear un campo en dirección opuesta para que se cancelen dentro de la caja. Estas cajas de Faraday se suelen usar es para que lo que tengamos dentro no se vea afectado por, llamémoslo así, el ruido electromagnético externo, debido a todos los dispositivos y cosas que hay hoy en la actualidad, pero también sirve al contrario, ya que no queremos que las microondas salgan del microondas, porque queremos que se utilicen para el calentamiento, pues con la caja de Faraday hacemos de que no puedan salir de ahí. Además de eso, también se hace porque las ondas electromagnéticas deben estar en estado estacionario. ¿Qué quiere decir una onda que esté en estado estacionario? Quiere decir que la onda cambia con el tiempo, pero no se propaga en el espacio. O en otras palabras, que los nodos de la onda no cambian. Si nos fijamos en estos puntos que estoy rellenando, por acá,
estos puntos nunca van a cambiar. Vemos que aquí cuando ya la diferencia de fase es de 0 grados, eh, pues los nodos siguen siendo los mismos. Lo que cambia es la amplitud de la onda, que también a su vez también nos sirve que esta amplitud sea más intensa, ya que en estos lugares, en estas regiones, tanto en los máximos como en los mínimos, pues es donde va a haber eh, mayor calentamiento. También lo podemos ver desde ondas constructivas y ondas destructivas. Como podemos ver acá, en la onda amarilla y la verde, pues si hacemos una suma de las dos ondas, pues nos va a dar prácticamente cero. Y a medida de que se van juntando, pues si hacemos la suma de la onda amarilla con la onda verde, pues nos va a dar una onda que va a ser mucho mayor. También uno de los factores por los que se usa un metal es porque la mayoría de los metales tiene una reflectividad cerca del 100% a frecuencias bajas. Esto se puede hacer como una analogía entre los fotones con los espejos, eh, que se reflectan casi en su totalidad y por eso pues funcionan como un espejo. Finalmente, el calentamiento eléctrico ocurre cuando un material dieléctrico, o sea, el material sí o sí debe ser dieléctrico, es sometido a un campo eléctrico alternante como las microondas. Los dipolos eléctricos presentes en el material intentan alinearse con el campo, pero la alternancia rápida causa que los dipolos se retrasen debido a su inercia y esto va a generar pérdidas de energía que se van a disipar como calor. En el gráfico que vemos podemos ver las partes imaginarias y reales de la constante eléctrica para microondas a diferentes temperaturas. Las líneas azules hacen parte de la parte imaginaria y las reales son las rojas. ¿Esto qué quiero indicar con esto? Porque no los microondas se hacen justamente a esta frecuencia y no se utilizan a frecuencias mayores o a frecuencias menores. A frecuencias menores no se podría debido a que estas ondas, que ya serían ondas de radio, como dije al inicio, eh, penetran muy fácilmente, en este caso la comida, me voy a centrar en solo comida. Además, otra de los requerimientos para que la onda pueda estar en estado estacionario es que las distancias de las placas metálicas, por así decirlo, deben estar en una distancia de un orden de un número, de un factor, de un múltiplo de la longitud de onda sobre 2. Entonces, si utilizáramos frecuencias más bajas, necesitaríamos hacer básicamente microondas más grandes para que se cumpla esa relación. Y si nos vamos a frecuencias más altas, lo que pasa es que va a ser más difícil penetrar a la comida y por lo tanto, pues la comida solo se va a calentar como en la superficie, mientras que en el seno de la comida, en el centro, no se va a calentar, va a seguir frío. Y además, como podemos ver acá, eh, la, la constante eléctrica va a disminuir con la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a temperaturas más bajas, o sea, si nosotros, por así decirlo, sacamos algo de la nevera y lo calentamos en el microondas, se va a calentar mucho más rápido que si ya tenemos algo caliente y lo queremos calentar aún más en microondas, se, se va a demorar mucho más. Vamos a necesitar más tiempo para que se caliente, digámoslo así, el mismo rango de temperatura. O sea, si queremos llevarlo de 0 a 40, va a ser mucho más rápido que llevarlo de 40 a 80. Ya para acabar, pasemos a los experimentos que se realizaron. En el primero se colocaron imanes de ferrita de manera más o menos simétrica y se calentaron por un breve tiempo. En la imagen térmica podemos observar que después de un calentamiento de 10 segundos se calentaron. Esto se debe a que los imanes de ferrita son un material ferromagnético. Los materiales ferromagnéticos se caracterizan
porque sus dominios magnéticos tienen una preferencia hacia una dirección y todos sus dominios tienen un momento magnético igual, de igual magnitud. Por lo tanto, cuando estos materiales se someten a las ondas microondas, eh, van a tener un retraso en su orientación, eh, y por lo tanto se observa una histéresis. Esta histéresis hace que los materiales ferromagnéticos se comporten como una resistencia y disipen energía en forma de calor. Pasando con la siguiente, se tomaron dos pocillos, uno que sí sirve para microondas y el otro que no. Los dos pocillos estaban totalmente secos y como se ve en la imagen térmica, efectivamente el que no es apto para microondas se calentó a diferencia del otro. Esto se hizo para demostrar de que el calentamiento por microondas no se da únicamente por la presencia de agua, sino que, como espero que haya quedado entendido en el video, va a depender de la constante dieléctrica del material. Por lo tanto, hay materiales cerámicos que pueden tener constantes dieléctricas lo bastante altas para que las ondas microondas los puedan afectar y producir un calentamiento dieléctrico. Y finalmente tenemos el experimento del sobreenfriamiento del agua, en donde la idea de este es tomar un líquido lo más puro posible, en este caso agua, enfriarlo rápidamente a más o menos menos 20 grados Celsius y aportar una energía suficiente para que dentro del líquido se formen burbujas. Estas burbujas van a funcionar como centros de nucleación y a partir de estas se va a empezar a formar el cristal de hielo. Lamentablemente, como se pudo ver en el video, pues no fue posible realizar esta práctica, aunque se alcanza a ver de que el agua al inicio estaba líquida y se formaron unos cristales, el agua no se congeló por completo o no se congeló en su mayoría. Esto es debido a que en la nevera en que se hizo no logra llegar a esas temperaturas tan bajas y por lo tanto no se puede hacer el efecto del sobreenfriamiento porque el agua no está a una temperatura lo suficientemente baja para formar cristales a esa velocidad.